El día de hoy yo tengo el honor y el agrado de poder presentar a alguien que para mí es una inspiración y tengo que decirlo. De hecho, yo cuando me conecté a la comunidad hace 8 años, fue gracias a ella que pude estar aquí, que puedo compartir tarima con ustedes, que puedo también inspirarme a través de ella. Y hoy en día, pues ya para poder también meternos un poquito al tema de la educación, creo que es una de las líderes más influyentes dentro de nuestra comunidad, más activas y sobre todo, lo que nos gusta a todos, con más resultados. Ella es mamá, es emprendedora y sobre todo algo que me encanta y me apasiona de ella es que trabaja el liderazgo desde el amor, desde el servicio, desde la entrega. Y yo siento que cuando tú, por ejemplo, conectas un poquito ese propósito personal, todo a tu alrededor, ya sean resultados, ya sean las cosas que has querido siempre, van llegando a tu vida. Pues yo quiero presentarte a hoy fundadora de la comunidad Kaizen, iniciadora de esta comunidad y sobre todo que a través de su proceso de transformación hoy está inspirando miles de vidas. Con ustedes, terapeuta holística, mamá, emprendedora y líder de la comunidad Familia Kaizen, la gran Luz Belén. Lucecita, qué agrado tenerte el día de hoy aquí. ¿Cómo te sientes? Estoy con el corazón así que me late porque he corrido. Sin embargo, muy feliz, muy contenta, muy agradecida. Siempre es un placer verte, siempre es un placer ver a todas las personas a las que uno puede dejar pues un poquito de siembra, de algo, de lo que de repente he podido experimentar en mi vida. Y bueno, estoy aquí para poder contarles un poquito más acerca de mí. Hoy tenemos una noche de plática a luz y bueno, yo creo que se ha fluido. Yo tengo preguntas preparadas para ti, sin embargo, también vamos a hacer que las personas que estén conectadas puedan lanzar sus preguntas. Mientras tanto, me gustaría conocer primero a Luz, Ujú. cómo fue tu acercamiento con la comunidad, cómo llegaste aquí y sobre todo agradecerte, Luz, porque yo creo que si yo estoy aquí fue gracias a ti, fue gracias a ese corazón, espíritu que tuviste para poder encontrarme y hacer que este propósito no solamente lo hagas sola, sino conmigo. Así que, Luz, al igual que yo, ¿cómo fue tu acercamiento con la familia Kaizen? Wow, familia Kaizen a mí me salvó la vida. Yo conocía a los fundadores, al gerente, a los gerentes, a Renzo y Mary Lou, hace aproximadamente, yo creo que ya son 9 años aproximadamente. Tenía 18 añitos, recién había cumplido 18 años. Yo estaba pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, ya llevaba varios años con la enfermedad neuralgia del trigémino. En Ujú. ese momento específico fue cuando yo había decidido optar por estudiar una carrera universitaria, que estaba también a punto de dejar la carrera porque para mí era muy complicado por las crisis que tenía de la enfermedad, estudiar, trabajar, sostenerme sola tan solo en la calle, ¿no? Porque llegaba una crisis en cualquier momento, Ujú. estoy cruzando o salía solo a hacer algo común, comprar y algo así, y me daban los dolores y pues en cualquier momento a veces me tocaba, me agarraba y gracias a Dios siempre tuve una persona que a personas a mi alrededor que pues me sostengan en esos momentos. Y ya cuando yo conozco a Renzo fue cuando buscando tantas salidas, Ajá. estaba buscando cómo superar la depresión y ansiedad que me dio en consecuencia de la enfermedad y a la frustración que sentía. Tomaba muchos antidepresivos para no dormir, para no llorar. Vivía dopada, parecía un robot, literalmente. Y en ese momento tengo un familiar mío que hoy es socio de Familia Kaizen después de varios años. Recuerdo que me dio un consejo y me Ok. dijo, si no has encontrado quién te pueda ayudar a salir del cuadro de depresión, ansiedad y todo lo que está pasando, eh, no hay psicólogos, psiquiatras, quién te pueda ayudar, pues entonces busca un hobby.
Si te está gustando este video, por favor déjanos tu like y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, que subimos talleres todos los fines de semana. Ahora, si te gustaría participar de forma presencial y no perderte la energía, la dinámica y la gente con la que aprendemos, también dale clic al enlace en la descripción y únete a nuestra comunidad por WhatsApp. Aquí vas a poder recibir información de todos los talleres y contactarte con nuestros asesores para que puedas venir a una experiencia presencial. Ahora nos vemos y disfruta de este taller. Algo que te pueda hacer, pues, como que olvidar un poquito. Yo he visto que tú, desde chiquita, pues, siempre has como que mostrado cercanía con el arte, con el baile, con la música. Entonces le dije, bueno, me dice aquí, eso fue porque mi socio, que es mi primo, que probablemente me esté viendo, me dijo acá por Huaycán, porque esto era en Ate, hay grupos que bailan danzas y probablemente puedas entrar a uno. Ajá. Yo vivía casi por, si te acuerdas, ¿no? Por Sí, Calle claro. Nueva, que más o menos era por Huachipa casi. Entonces para mí era muy difícil ir hasta Huaycán y decido buscar un grupo de baile Más cerca. exacto, en Calle Nueva. Ahí es donde entro a un grupo de caporales. Ajá. Y en ese grupo de caporales que empiezo a desarrollar ese arte, fue que conozco un amigo que me ayudó mucho en mis primeros meses de baile, porque también me pasaba que no podía hacer mucho esfuerzo físico. Entonces yo bailaba y de pronto estoy bailando y ¡pam! Me daba Una otra crisis. crisis. Y tenía un amigo que siempre me ayudaba. Cada vez que estaba en eso, eh, siempre me sostenía. Y él fue el que me presentó a Renzo. Recuerdo Ok. que un día yo tenía una operación que me iban a hacer, eh, una posible operación a la cabeza. No tenía dinero para costearme esa operación. Estaba como unos arriba de 30.000 soles. Y mis papás estaban separados, cada uno por su lado. Claro. Estaba prácticamente sola. Entonces le conté eso a mi amigo y él eh, me dice, pues yo conozco a alguien que te puede dar una oportunidad para lograr eso, ¿no? Y me presenta a Renzo, y ahí al principio yo conocí a Renzo en su etapa en la que él estaba en la red de mercadeo, en network marketing, en una empresa, que no voy a decir el nombre, Ok. y pues me hacen la propuesta de conocer esta empresa, ¿no? Para ingresar. Al principio no la tomé, pasaron varios meses, Ujú. se me quedó ahí porque yo no tenía cómo pagar para entrar. Como creo que pasaron unos 4 o 5 meses que me consigo el dinero para entrar, me presto dinero, y cuando ingreso me topo con todo lo contrario que había imaginado de entrada, porque supuestamente entraba por dinero, pero en realidad lo que más me encantó de lo que conocí fue a Via Lab, ¿no? En ese entonces, que fue la inspiración de Renzo y de todos nosotros para crear FK. Así es. Y fue la educación lo que me conectó, que en realidad era como que Renzo unió ambas cosas, toda la educación que impartía Vía, el crecimiento personal, los negocios, y lo ponía en práctica en la red de mercadeo. Entonces entré, pasó como un mesecito y Renzo nos reunió a todos y nos dijo, nos vamos. Y yo pues muy feliz, porque a mí no me gustaba hacer eso de red de mercadeo y no lo hice, no me llamaba la atención, pero sí yo el motivo por el que estaba era por la educación. Así Entonces, es. y bueno, ahí es donde empezó la locura de Familia Kaizen. Empezamos Renzo nos hizo la propuesta de fundar una organización social, FK Social se llamaba al principio, Familia Cultura se llamaba al principio, y con el propósito que es y sigue siendo y va a seguir siendo de transformar vidas con educación. Me explicó el valor de la educación, me dijo que si yo estaba en una situación económica escasa, Así es. que si mis padres habían pasado por lo que habían pasado, que si emocionalmente estaba mal, que en todas las áreas de mi vida estaba completamente rota, era porque no sabía cómo tener éxito en cada una de estas áreas. Así Y el es. saber viene del conocimiento, y el conocimiento viene de la información que pues es muy selecta, de grupos, ¿no? Que conocemos normalmente por aquí, o grupos privados nada más saben este tipo de información, y no te la van a enseñar, o no nos la han enseñado en el colegio, en la universidad, en el instituto, no nos lo han enseñado, y ni a nosotros ni a nuestros padres, Es la ni a educación la tradicional. educación tradicional, ni a nuestros abuelos. Entonces ellos han hecho lo mejor que han podido por la misma sociedad. Entonces no sabía cómo hacerlo, y la única manera de saber es con educación.
pero una educación real, que es para emprender. Y si Ujú. bien es cierto algo que compartes, y yo también al 100%, es que el único antídoto para la pobreza que hoy en día puede erradicar y puede ayudar a que no solamente tengas menos escasez mental, menos escasez material o emocional, es la educación. Pero no Sí, cualquier tipo de educación, sino una educación que transforme vidas, que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a poder no solamente vivir la vida que tú puedes tener, sino la vida que mereces. así es, sí. Continuando con ello, yo Ujú. siento que tienes más anécdotas, Lucy, y de verdad, nosotros nos Sí. conocimos en un propósito muy bonito que es el baile. La verdad, tu historia y mi historia se parecen mucho, porque yo recuerdo que cuando te conocí fue como un match a primera vista y yo dije, ella tiene algo Y especial. ese era el día que te conocí y te hablé, fue el último día que yo iba a bailar caporal, si me acuerdo. Es que todo es perfecto, Todo es ¿verdad? Todo es perfecto. perfecto. Y para los que no saben, yo creo que esta misma visión de poder encontrar en el baile un refugio de ayuda, porque yo aquí entre nos te cuento, que yo sé que no van a guardar el secreto, pero yo recuerdo que cuando nos conocimos, esa transición de poder entrar al baile como un lugar de refugio fue cuando estuvimos en una crisis más compleja de nuestra vida. Y hay muchas personas que todavía no saben cómo poder apalancarse de lo que les gusta para desconectarse al ruido externo. Y yo siento que igual a eso, dentro de tu propia visión personal, hay algo muy bonito que tú predicas y hoy en día tienes una comunidad que te respalda mucho. Y yo quiero saber de dónde nació tu amor, tu vocación por trabajar el ser. Wow. Porque hay algo que me gusta mucho y son tus viajes de sanación. Y cuando yo lo escuché por primera vez fue como match, ¿verdad? Es como viajes de sanación o autosanación. Y yo quiero que me cuentes un poco de eso, Luz. Wow, eso ha sido un proceso de mucho despertar, un proceso de autoconocimiento y bueno, sobre todo de búsqueda de un propósito que el ser humano viene a experimentar a esta tierra y es ser feliz. Ujú. Yo me di cuenta de que cuando hay una frase que que dice que todo caos llega a tu vida para transformarla. Yo estaba en el momento más caótico y complicado de mi vida cuando conocí a FK. Eh, una niña de 18 años destinada a tener que vivir con una enfermedad hasta el último día de su vida o que en cualquier momento podría morirse, que no podía emprender o tan solo arriesgarse a estudiar o cualquier cosa para salir adelante o para cumplir sus sueños. Cada vez que yo intentaba buscar una salida o una vocecita de esperanza que me diga si habría la posibilidad de que en algún momento te sanes, pues no la tenía, ¿no? Mis padres, yo sé que lo hacían de buena manera, de buena onda, me decían, hija, tienes que aceptar que esto te tocó vivir. Los médicos, yo pasaba, tenía un médico, neurólogos, luego pasaba con otro, y yo siempre me cambiaba de médicos para ver si encontraba uno que por lo menos me diga, hay un Una por ciento, esperanza. una esperanza de que en algún momento te sanes de esta enfermedad y puedas vivir tranquila. Y no encontré a esa persona. La persona que me dio esa esperanza fue Renzo. Él me dijo, Luz, yo no soy médico, tampoco soy científico. Lo único que sé es que no vamos a descansar hasta el día de que tú logres ese sueño más grande que tienes, que es sanarte, ¿no? Que para mí era el sueño imposible. Yo decía, oye, yo tengo que ser una, no sé, estudiar medicina, estar en la NASA y que todas las Que cosas. encuentren como la cura. Exacto, encontrar la cura, pero no fue así, ¿no? Entonces yo en esa búsqueda constante, FK me encendió la chispa que afuera no lo encontraba. Y Ujú. ahí es donde empiezo mi búsqueda con el crecimiento personal. Eh, Renzo, en la primera etapa de FK Social, él al ser embajador de Vía conocía a muchos emprendedores que estaban incluso empezando su camino en coaching. Ajá, El mismísimo Alejandro Prado, ¿no? Que él empezó, claro que sí. él era estudiante y compañero de Renzo.
así como Alejandro Prado, estaba Ricardo Espinosa y muchos de los speakers internacionales que hoy conocemos, Mauricio Bock y más personas, y Renzo los invitaba a los talleres que hacíamos para que nos den un taller gratis. Y recuerdo cuando llegó en una ocasión Arturo Vargas, que él es coach emocional, yo no entendía nada de lo que él dijo, lo único que entendí fue que las emociones reprimidas te llevan al estrés. Eso fue la primera vez que escuché eso y me hizo como que cuestionarme, ¿esto será posible? ¿Será que la enfermedad que tengo es por el estrés? ¿Será que el estrés se da porque yo he reprimido mucho mis emociones? ¿O será que la enfermedad tiene que ver con la psicología? Entonces, era como que empezar a cuestionarme y a buscar, y ya en el camino es cuando se me empieza a topar oportunidades y personas que me muestran con la educación y la información que, que sí, que sí es así, que, eh, que las enfermedades es el último mecanismo de nuestra alma, de nuestro ser, para mostrarnos algo que tenemos que sanar, ¿no? Mejor dicho, el alma nos muestra que tenemos que sanar para conectarnos con nuestro ser. Es un viaje de autoconocimiento. Yo le llamé viaje de autosanación, de sanación, porque para mí era encontrar la cura de la enfermedad. Y al principio creí que cuando me sane iba a terminarse el viaje, y llegué aquí, lo logré, llegué, ¿no?, a mi punto, a mi meta. Pero cuando me sano, ahí es donde me doy cuenta y digo, esto nunca va a acabar. Es el inicio. Es el inicio, más bien yo siento que la enfermedad fue el motivo por el cual yo empecé mi viaje de autodescubrimiento. Ahí empecé a conocer el mundo de la medicina energética, medicina holística, donde empiezo a ver para adentro, dejar de buscar afuera, a tocar con mis heridas, a tocar con mis patrones limitantes. A veces una persona, si no puede lograr algo, es porque no cree que puede hacerlo y no se siente capaz y merecedor de poder lograr algo. Y me pasaba eso con la enfermedad. Yo decía, quiero sanarme, pero en realidad, en el fondo, no me creía capaz. No sentía que podía hacerlo, a nivel mental no tenía la creencia correcta, incluso yo usaba a veces hasta la enfermedad para cosas que me beneficien, ¿no? Tipo, ok, lo voy a estudiar hoy porque de verdad estoy enferma. O recuerdo que hasta mi hermana a veces cuando se iba a, no sé, quería faltar a la universidad, estoy cuidando a mi hermana. Entonces, de alguna manera... Era como una excusa para... Exacto. Y me di cuenta que al final lo usaba para beneficio propio también, no como excusa. Entonces, y ahí es donde, por más que suene broma, eso en tu inconsciente no es así. El inconsciente no entiende de bromas y es una realidad. Entonces yo me di cuenta de que la manera en la que uno puede encender el deseo y las ganas de querer lograr algo realmente cuando quiere es cuando tienes un motivo demasiado fuerte. Yo al principio mi motivo era, ok, todavía mi autoestima estaba muy bajo, entonces querer hacer algo para mí era complejo, o sea, no era como al 100%, oye, cuando uno tiene la autoestima baja, no se siente capaz, no cree en sí mismo, no tiene ese poder interior de decir, oye, sí lo voy a hacer, o la determinación de ir y sí, no hay manera que no lo hagas. Yo tenía la autoestima baja. Al principio yo solo quería dejar de sentir dolor, pero cuando yo recuerdo una comunidad de personas que tenían la misma enfermedad que yo en internet, y empiezo a ver que muchas de estas personas estaban muriéndose. Publicaban en el grupo y decían, me quiero suicidar, literalmente. Y veía un montón de mensajes, así que por un momento dije, estas personas están peor que yo, porque yo en ese momento, ya gracias a FK, empecé a cambiar un poco mi manera de pensar, a ser más positiva, a tener una mejor actitud, más motivación, y eso como que un poquito que me sorprendió mucho. Después pasé una experiencia en la que un familiar lejano, bueno, un amigo de la familia de mi mamá, en mi pueblo, San Pedro de Casta, tenía una enfermedad. Esta enfermedad era depresión, pero no era diagnosticada porque físicamente tenía muchos dolores. Pasa que a veces cuando una persona tiene depresión,
o ansiedad, el sistema nervioso lo tienes tan alterado que llegan momentos en el que sientes que tu cuerpo, por ejemplo, tus nervios empiezan a hacerse como bolitas ahí, o como si tuvieras por dentro una cucaracha o un escarabajo que te está recorriendo por el cuerpo. Eso me pasaba a mí. En Ajá. realidad no es nada, o sea, no tienes nada. Te haces exámenes, te haces estudios, no aparece nada, porque son tus nervios que están alterados, que por rato se pone así. Entonces él tenía esos síntomas y lo llevaron a hacerse estudios, exámenes y no salía nada, no tenía nada, pero él físicamente estaba cada vez muriéndose. Y cuando recuerdo que era como elecciones, en ese tiempo yo viajo, y cuando lo veo, él estaba prácticamente en sus últimos días, tenía la piel pegada al hueso, imagínate, ¿no? ¿Has visto a Wow. esas personas Sí, que claro, claro que sí. estaba así? No podía ni llorar porque hasta ya no tenía lágrimas. O le dolía, que pasa en muchos casos así. Sí, y estaba todo seco, recuerdo que estaba muy mal. Entonces yo cuando llego me sorprendió mucho ver su caso, pero me había enterado de que todo se desencadenó porque tuvo una ruptura con una pareja que tenía. Wow. Y de eso le llevó a estar en esa situación. Y ahí una vez más entramos a que si la gente no sabe superar a su ex, es porque pues no tiene la información y la educación y la inteligencia emocional para hacerlo, ¿no? O soltar esas dependencias. Parece que fuera fácil, pero en realidad cuando uno tiene bajo la autoestima y no tienes los recursos y las herramientas adecuadas, puedes caer en depresión y hasta muchos caen en suicidios u otros se deterioran físicamente por alguna enfermedad física, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo todavía estaba empezando mi proceso de búsqueda de sanación y recuerdo que le pedí a Jorge, a Jorgito Ferreto, que le grabe un audio y le pueda hablar de algo de inspiración para él. El audio duraba como unos 15 minutos aproximadamente, se lo puse con unos audífonos y él habían pasado como más de 3 años que no sonreía. Ajá. Se escuchó ese audio como 10 veces y cada vez que lo escuchaba se ponía a llorar. Y cuando termina de escuchar, le regalo los audífonos y le empiezo a preguntar cuáles eran sus sueños. Ujú. Y me dijo que él en ese tiempo habrá tenido como que sus 50 años por Ujú. ahí, ¿no? Entonces me dijo que él quería de joven ser picapedrero, que esa era como una profesión de hacer las piedras, ¿no? Cortar las piedras y que ganaban muy bien en ese tiempo, entonces él quería hacer eso. Y le dije, ¿por qué no lo hiciste? Entonces me dijo, no supe cómo. Y Ya. yo le decía, pero pues aún estás joven, cuando superes esto, aún hay una oportunidad para hacerlo. Y cuando estábamos sentados era en un balcón, imagínate, ¿no? Que este es el balcón, estábamos en un segundo piso Ujú. y allá mi pueblo es tan bonito, porque es naturaleza, cerros, la sierra, al fondo habían cerros, se podía ver Marcahuasi que estaba por la parte de arriba, un panorama precioso. Y yo le digo, oye, qué bonito está el clima, porque estaba incluso soleando, qué bonito está el clima, estaba la naturaleza. Y él empieza a observar y empieza a sonreír. Y como que se le empezaron a caer algunas lágrimas de, De de alegría. alegría o como que de paz al ver la naturaleza, al estar en el presente. Era la primera vez en su vida que él eh, había apagado todo y conectado con el presente para observar lo maravilloso que tenía alrededor. Y me dijo, toda mi vida que he vivido en este lugar y que he pasado tanto tiempo en este balcón, nunca me había puesto lo bonito, a ver lo bonito que es el paisaje. Qué gran aprendizaje. Y eso a mí esa es la conexión del ser, ¿no? Porque a veces uno se pregunta y dice, oye, ¿y cómo tú puedes dice, ¿cómo apago mi mente? ¿O cómo dejo de sobrepensar las cosas? ¿O cómo estoy más conectado? Simplemente donde uno puede estar, ¿no? Aquí puede observar su cuerpo, sentir, conocer. Hay tanto por disfrutar que a veces nosotros nos desconectamos de eso y estar en el presente te hace conectarte contigo. Y eso fue el único momento de felicidad que tuvo él. Cuando yo me fui, le prometí que iba a regresar con Jorge, y le iba a llevar para que hable con él y lo ayude. Llegué como a Lima, pasaron 2 días y me llaman y me dijeron que había fallecido. Te regalaste un último regalo, en realidad, sonreír.
Él a mí me regaló un propósito de vida, porque con eso que pasó, yo antes quería sanarme, ¿qué te digo? Un 10%. Cuando lo conocí a él, cuando conocí a la comunidad de personas que estaban buscando ayuda porque no sabían cómo ser felices, eh, fue que a mí se me encendió la chispa y el deseo. Dije, esto no voy a permitir que otra persona más se muera por depresión, por ansiedad, y que eso era consecuencia de una educación escasa que el sistema educativo no te da. Porque si a él le hubiesen enseñado en el colegio desde pequeño cómo aprender a superar ese tipo de experiencias, yo estoy segura que él estuviera vivo todavía y hubiese sido una persona muy feliz y muy exitosa. Pero eso fue a mí me conectó con dos propósitos. Uno, el propósito que Renzo me compartió, la visión de querer transformar vidas con la educación. Así es. Pasé de entenderlo y leerlo y entenderlo y compartir esa visión a interiorizarlo con Y a esa vivirlo, experiencia. Y dije, sobre esto no todo. va a volver a pasar. Y cuando conozco esta comunidad dije, pues yo voy a buscar la manera, o sea, ahora ya no es solo luz, ahora no hay manera que yo no encuentre esa cura, no sé, me va a tomar toda mi vida probablemente, porque yo sé que en algún momento muchas personas van a ser diagnosticadas por alguna enfermedad, muchas personas ya son diagnosticadas y ya si yo me muera este año y pasen 100 años, la vida va a seguir y muchas personas van a seguir siendo diagnosticadas por algo y no van a saber cómo superarlo. Entonces yo voy a encontrar esa cura, lo voy a subir a internet para que todo el mundo lo vea. Entonces era como que mi sueño. Así empezó. Y a eso yo le llamé pues el inicio del viaje de sanación. Qué bonito. Un aplauso, por favor. Ay, gracias. Yo creo que el trabajo de un ser de inspiración es justamente eso, compartir su historia no como victimismo, sino siendo protagonista y haciendo que tu historia pueda servir como inspiración para otras personas. Luz, nuevamente lo recalco, tenemos una historia parecida que nos conecta Sí. mucho. Yo hice tal cual, lo mismo que tú. Hace poquito, mi propósito era, si yo me salvo de esta, voy a crear la organización de animales más grande del mundo y sobre todo voy a inspirar a personas que están pasando el mismo caso que yo a que lo emocional y lo mental juegue un papel importante en tu vida. Y podemos llegar a la conclusión de que tus emociones reprimidas se van canalizando físicamente. Tu dolor de garganta, tu pesadez en el cuerpo, tu dolor de cuello, a cuántos no les ha dolido por ahí la espalda. Todo eso es emocional. Y si por ahí no lo has sanado, te enfermas. Y yo creo que este tipo de momentos nos permiten a nosotros a que tenemos que estar agradecidos y, como dice Luz, vivir en el presente. Y vivir en el presente es nada más y nada menos que poder estar en presencia, desconectas todo de un lado y te comienzas a observar. Pero observar un poco de lo que tú quieres, de cómo te estás sintiendo, de qué cosas tienes que agradecer hoy. Y no solo eso, sino conectarte contigo mismo. ¿Y cómo te conectas contigo mismo, Luz? Uy, en todo el proceso que viví, la verdad es que han sido muchas cosas. Es más, yo cuando logro sanarme de la enfermedad, volteo atrás y empiezo a escribir todo lo que había hecho, desde el primer momento, para saber cómo lo hice. Y eso poder enseñarlo de forma fácil y duplicarlo así a todas las personas que en algún momento quisieran aprender lo que yo hice. Y todo lo estructuré en principios de la autosanación, que son 8 pasos, los primeros 8 pasos, que es desde cero, ¿no? Con eso he podido ayudar a muchas personas desde edades en adolescencia. Conecto mucho con adolescentes, eso me di cuenta como hace 2 años recién, porque normalmente las personas que buscan ayuda emocional normalmente son personas de 35, 40, 50 años para arriba. Los jóvenes normalmente están en lo suyo y se creen, ¿no? Como Que pues nunca les afecta que nunca les va a nada. pasar nada. Exacto. Y normalmente los pocos jóvenes que he conocido que están buscando un camino de autoconocimiento son personas que están pasando por una enfermedad. O sea, normalmente cuando uno está en su momento más crítico, recién pues, se apertura y busca ayuda, ¿no? Entonces, luego empecé a conectar con adolescentes porque yo cuando veía esos casos,
la enfermedad me dio a los 15 años. Y conocer a niñas, a niños que a esa edad sean diagnosticados, yo digo, oye, ya sé lo que va a pasar o lo que le va a pasar y a mí ya me pasó, ¿no? Puedo hacer alguito, creo que a ellos les he podido ayudar de una forma bastante bonita también. Me gusta mucho ayudar a los adolescentes, ayudar a adolescentes y también pues a muchas, sobre todo las personas que son más aperturadas a aprender de estos temas son mujeres en su mayoría, ¿no? Y bueno, los hombres que son los más valientes, porque normalmente los varones tienen la creencia de que si lloran son débiles y su ego no los deja expresar sus emociones. Es por ese motivo que la tasa de suicidios por depresión son más altas en varones que en mujeres. Muy Y buena es, información. sí, es porque ellos dicen, no, pues yo soy fuerte, ¿no? Yo lo soy todo, dicen, pero se enferman, tratan de ocultar lo que sienten normalmente y eso les hace daño, les hace mucho daño. Pero bueno, a lo que iba con lo que me preguntaste, de cómo es que yo conecto conmigo, tres cosas claves. Número uno es a través de la meditación. Ujú. Meditar, eh, pensamos que meditar es apagar la mente o tienes que ser pues un gran gurú, estar en la India muchos años para que medites. Y no necesariamente es así, ¿no? Hoy existen muchas prácticas de meditación donde incluso te enseñan cómo meditar con ruido, hasta cómo meditar con los ojos abiertos. Ujú. Aquí les paso un dato, de esto se llama, hay una herramienta que, ay, bueno, ahí se las digo, no me acuerdo bien, el nombre es un poquito raro, pero a lo que voy es que una persona puede meditar hasta en el carro, o sea, 5 minutos es simplemente observar. Para mí meditar es la observación. Y eso me he Exacto. dado cuenta incluso en el proceso en todo, ¿ah? Porque como mamá, como en el área de ventas, negocios, lo que hago siempre es observar. Esa es la mejor, yo digo que ese es mi don o lo que no solo tengo yo, sino que cualquier persona lo puede desarrollar. La palabra observación, que es una acción de observar, es como que, no sé, yo veo acá y puedo ver mis venas, pero si lo veo a simple vista y estoy pensando todo el tiempo, no me doy cuenta que tengo unas 3 venas acá clarísimas, ¿no? Entonces, la palabra observación te permite conectarte mucho con el presente y eso te Así permite es. conectar contigo, con tu cuerpo, con tu corazón, observar tus pensamientos. Siempre suelo observar qué es lo que pienso, ¿no? Porque Ujú. a veces hemos sido programados para pensar de forma negativa. Así Nuestros es. pensamientos, como que un 90% o más, son negativos durante el día y son repetitivos. Y cómo tú vas a poder controlar esos pensamientos negativos, lo haces a través de la observación. Observas los pensamientos como si fueran palomitas o aves que estén por tu cabeza y que estén pasando, y te permites tú ponerle una pausa, ¿no? Decir, ok, estoy empezando a pensar negativo, estoy empezando a juzgar a otros o juzgarme a mí, o autolagelarme a mí mismo con esos pensamientos negativos, entonces tú mismo lo puedes controlar. Yo lo que hago, por ejemplo, es, ahora ya aprendí, ya tengo práctica, Ujú. ya no es necesario hacerlo, pero cuando quería empezar para controlar los pensamientos negativos, Educar tu mente. para educar mi mente, era pues imaginarme cosas graciosas, ¿no? Tipo, Como un elefante un rosadito elefante volante que... rosado volando, sí. Y eso fue la imagen que yo tenía desde el principio. Y eso me llevaba a que cada vez que tipo quería enjuiciar algo o enjuiciarme a mí, porque un pensamiento negativo te lleva a otro y 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 hasta que te haces un peliculón en la cabeza para cine con premio Oscar de todo el drama que armas en tu vida o que puedes enjuiciar a otro y eso te hace daño. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues imaginarme cosas graciosas que me distraigan de esos pensamientos negativos y así me volví a mi centro y a soltar eso y pues a estar otra vez tranquila, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora ya no es necesario, ya como que ya observo más rápido y ya lo puedo cambiar y manejar. Otra de las cosas que yo hago, la segunda cosa que hago para conectarme conmigo es sentir. Para Así mí, y es. creo que ese es el número uno y para mí uno de los más importantes. Sentir te permite eh, expresar, te permite conectarte contigo, te permite, a mí sentir me llevó a sanarme de la enfermedad,
porque yo tenía muchas emociones reprimidas, heridas emocionales, y estas emociones reprimidas, por ejemplo, como la culpa. Yo Y es desde uno chiquita, de los niveles de energía más bajas. exacto, Y sí, ahí es donde te enfermas. así es, sí. Las enfermedades crónicas son creadas por la culpa. Y yo sentí culpa desde muy chiquitita. Y bueno, no, como te digo, nuestros padres han hecho lo mejor que han podido con la información que han tenido. Y desde muy pequeña, pues han intentado y yo siempre me sentía culpable por todo, ¿no? No sé, Ujú. tipo que se cae algo que tú no hiciste, pero tú se cayó y a ti te culparon. Y tú te vas creyendo que tú tienes la culpa de todo lo que pueda pasar a tu alrededor. Entonces, yo cuando empecé a crecer, siempre buscaba de alguna manera llamar la atención, y tener la aprobación de todos a mi alrededor. Crecí siendo un estudiante, digamos que pues con los mejores promedios, me iba a los concursos, sacaba becas, me esforzaba mucho, pero no porque realmente yo decía, oye, esto me va a ayudar en mi futuro, o porque quería hacerlo para mí. En realidad era porque buscaba aprobación, buscaba que me digan, oye, lo estás haciendo bien, porque en casa no me decían eso, ¿no? O sea, en casa el único momento en el que me decían, te quiero, o vales, o me hacían sentir que yo tenía valor personal, Ujú. era cuando me portaba bien, sacaba buenas notas, sacaba premios, cuando por la sociedad yo era una chica correcta, ¿no? Entonces eso me llevó pues a una vez a hacer una travesura que también, que fue como en la adolescencia, Ujú. y una travesura en el que también pues salió casi muy mal, y eso, por esa travesura me empezaron a juzgar muchísimo ¿Qué pasó? en la calle mía, te cuento. Eso no lo he contado acá a Mira, es nadie. un secreto. Aquí nadie Es, va a contar nada. aquí nadie se va a enterar porque no hay nadie aquí en la sala Entre nos, entre nos. y porque no hay nadie conectado. Alisten su pregunta, familia. Dale, dale, Me chismeanos. pasa que creo que fue a los 13 años, 14 años, Ujú. yo tenía un enamoradito en Ya. ese tiempo, que pues, vivía en Chosica, yo vivía en mi pueblo, entonces era como de ciudad. Y pues era la primera vez que yo me iba a juntar con él para conversar, para conocerlo, porque todo era tipo por Facebook, no, el Messenger, ¿no? Que era de ese tiempo, Hi-Fi. Hi-Fi, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que era una fiesta no, una fiesta costumbrista, la champería. Ya. Eh, y este chico va allá a mi pueblo y allá nos conocemos, bueno, ya nos conocíamos, pero ahí nos sentamos a conversar y todo. Y yo dije, pues no, mis papás tenían el restaurante que ellos atendían por las fiestas hasta las 3 4 de la mañana, así. Y yo me fui a la fiesta con mi amiga y dije, oye, voy a estar en donde es la fiesta, y ahí pues me voy a conversar con el chico. Entonces, y como había demasiada bulla, yo me voy como que por un poquito más lejitos con el chico a conversar. Y se nos pasó la hora. Como, ¿qué te digo? 2 horas, era como las 12 de la noche más o menos. Y mis papás, ellos, casualidad, dijeron, hoy no atendemos hasta las 4 de la mañana, estamos cansados. Yo calculé mal. Y pues me empezaron a buscar para irnos ya a la casa, porque nosotros teníamos una casa que era, bueno, resaltando, aquí me gustaría resaltar eso que recién me di cuenta el otro día. Nosotros teníamos una casa que en sí era un cuarto, en el que vivíamos 4 personas con mis papás, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y nuestra casa era de adobe. El adobe está hecho con paja, ¿no? Y barro. Y era una casita, pues, ¿qué te digo? Bien chiquitita, ¿no? Era como que este espacio, ahí vivíamos nosotros. Y ahí pues viví mucho tiempo. Y mis padres tenían el restaurante donde se alquilaban para que puedan vender comida. Ajá. Entonces, ya yéndonos otra vez a la historia, me van a buscar y no me encontraban. Se asustaron como todo papá y empezaron a buscarme por todo el pueblo, Con todo el pueblo. y con todo el pueblo. Y era gracioso porque yo estaba en un lugar en el que la gente me podría ver y nadie se le ocurrió buscarme por ahí. Y ya cuando yo me regreso, porque estaba con mi amiguita que me hacía la de alcahueta, y ella me avisa y me dice, te están buscando.
Y cuando ya yo estoy regresando, resulta que habían ido a la tenencia con el teniente, el alguacil, el serenazgo, todos a buscarme. Bueno, en realidad habían pensado de que pues Te habían como era secuestrado que de me la habían casa. secuestrado, Ajá. porque como era una fiesta patronal, digamos, tradicional, había mucha gente desconocida, podría haberme pasado. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero bueno, eso estuvo en boca de todo el pueblo. Y cuando yo estoy yendo a la casa, me encuentro con el hermano de mi amiga y me empezó a decir cosas muy feas, ¿no? Me empezó a decir, eres una mala hija, ¿cómo puedes hacer esto? No pensaba eso de ti, que te crees la niña correcta. O sea, y era, nunca me habían hablado así. Y cuando yo llego a mi casa, ya te imaginas, ¿no? Mis papás estaban súper molestos, súper molestos. Me gritó, bueno, sobre todo mi papá me gritó muchísimo, no me golpearon, pero sí me gritaron. Y mi mamá también, pero luego eso no fue lo peor. Lo peor fue al siguiente día que tenía que ir al colegio, Uy, el el bullying. bullying. Ese fue el momento en el que empecé yo de por sí sufrí de bullying en el colegio de chiquita, Ujú. porque era un poquito gordita, eh, y también porque eh, era muy estudiosa, entonces era como que siempre había mucha envidia. Y ya cuando había como que parado un poco, mi mamá siempre tenía que estar luchando con eso en el colegio por el bullying. Eso fue el motivo que en secundaria hizo, estaba como en segundo de secundaria, tercero de secundaria, no me acuerdo bien, que pues en el colegio me empezaron a molestar muchísimo, no solo en el colegio, en la calle, los profesores mismos, ¿sabes? Me empezaron a decir cosas muy feas y yo me sentía demasiado mal y culpable. Yo dije, o sea, no hice nada de malo, solo me demoré un poco, pero la presión social que hubo, más el bajo autoestima que tenía, me hizo sentir muy, muy, muy culpable por esa situación. Yo sentía de que de verdad había robado o hecho lo peor. Ajá. Y ya eso me di cuenta de que cuando ya empecé a llevar terapias de sanación para buscar la causa de la enfermedad, recuerdo que en una meditación de hipnosis me lleva, yo me había olvidado de eso, ¿ah? Me había olvidado. Y cuando hago la terapia de hipnosis, Regresaste a... regreso y mi subconsciente me mostró ese episodio y exclusivamente cuando este chico, hermano de mi amiga, empecé a ver en el terapia, todo, escuchar todo lo que me decía nuevamente. Y me di cuenta de que pues era eso que tenía que trabajar, que tenía que sanar, que tenía que nuevamente eh, resolver, ¿no? Entonces sí, empecé a trabajar mucho. La verdad es que sí, el viaje, un proceso de sanación es un proceso que no tiene fin, que Así tú es. tocas una herida, el rechazo, digo, ok, vas liberando tus miedos, vas expresando tus emociones, vas botando todo lo que tienes, qué es lo que necesitas en ese momento de trabajar, pero luego te pasa que vas a vender y alguien te dice que no, o te dejan Y aparece esperar otra herida. y aparece otra más que nuevamente tienes que trabajar. Entonces, por eso es que es un viaje que nunca termina. Sí, concuerdo mucho contigo, Luz. Y algo que recalcar aquí a través de tu historia es que en realidad muchos de nosotros, y por no decir la gran mayoría, en el colegio, que es nuestra niñez, nuestra primaria, nuestra inicial, hemos pasado por problemas de bullying, autoestima baja, padres muy rígidos, familia y entorno que no suma. Y yo creo que, o sea, siendo un poco conscientes en esta primera etapa, el que son los 7 años, que uno comienza a tener uso de razón, es como una esponjita, ¿no? Por ahí dicen que lo malo es o sea, es más pegajoso que lo positivo. Y en esta pequeña esponjita que recién comienza a dar su primer fruto, se va poniendo y todo lo negativo se va incorporando. Y qué importante es hoy en día poder formar a nuestra familia, a los niños que son más literal el resultado de nosotros mismos. Y yo que ahorita ya entrando un poco por esa etapa, porque también tengo preguntas con respecto a eso, qué bonito es poder haber transicionado antes y ahora. Así en un resumen pequeño, Luz, si pudieras, y bueno, a diferencia de antes, que tú tenías quizás no herramientas tan completas, pero ya con ahora, con conocimiento, herramientas de haber buscado y más, ¿cómo es tu transición o qué herramientas usas tú así? Aparte de las que ya nos mencionaste, que son dos o tres, ¿cómo busca Luz ahora, ya con herramientas, encontrarse en su centro nuevamente cuando el ruido y el mundo dice, ¿sabes qué? Te quiero dar caos. Y tú dices, no, hago esto, hago el otro, y en un segundo ya comienzas a transformar ese pensamiento. Ah, ok.
Son varios pasos. A ver, número uno, es importante tener, yo creo que este lo que te permite dar ruedo, porque muchas personas quieren cambiar su vida, pero pocos realmente quieren cambiar su vida. Algunos tienen la intención, ¿no? Pero no la hacen. Y uno se da cuenta porque tiene que, no sé, llegar a tal hora, hacer tal cosa, pero no lo aplica, ¿no? Aquí en Familia Kaizen damos incluso muchos talleres gratuitos, pero ¿por qué a uno sí le funciona y al otro no le funciona? Así es. Si enseñamos exactamente lo mismo para todos. Y ahí es donde va. Número uno es el propósito, es tener claridad en tus objetivos y tener algo que realmente te mueva a llegar hacia ello, ¿no? Yo me he dado cuenta que las veces que he podido cumplir sueños y lograr cosas extraordinarias ha sido cuando mi motivo lo he tenido muy claro y el deseo ardiente ha sido demasiado fuerte. En este caso, por ejemplo, con mi hijito, mi primer motivo, el primer deseo que tuve al inicio con la salud fue, pues dije, sanarme porque quiero ayudar a muchísimas personas a poder hacerlo. El segundo motivo más fuerte ya en mi segunda etapa de vida, convirtiéndome en mamá, ha sido mi hijo, ¿no? Ha sido tener libertad financiera para que pueda darle a él tiempo de calidad, presencia y no tener que preocuparme por el dinero porque el dinero está trabajando por mí y así ser una mamá que es presente y que al mismo tiempo cumple sus sueños. Entonces, eso es lo que me ha movido mucho. Y yo soy de las personas que todos los días se inyecta mucho el propósito. Entonces, uno, pues anclo mi motivo con una canción, por ejemplo. Yo tengo una canción que es para ti de mi artista favorito, que es Carlos Rivera, que todos los días antes de me levanto, escucho esa canción, me hace acordar lo que quiero, me hace acordar mis sueños, me hace acordar, me hace tocar mi dolor. Es como que del 100% del motivo, el ser humano se mueve por dolor y por placer. Entonces yo me inyecto, digamos que un 20% de dolor y un 80% de placer. Mi 20% de dolor es imaginarme los peores escenarios o qué es lo que podría pasar si yo no acciono o yo no voy con ese propósito. En este caso, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Ese 20% era, ok, cada vez que salía, mi hijito pues se quedaba llorando, pues, es un niño de 2 añitos que lloraba cada vez que, y para mí me rompía el corazón tener que dejarlo y que él llorara. Y cuando él empezó a hablar, empezó a decirme, no te vayas, no te vayas. Y eso pues era un dolor muy fuerte para mí como mamá porque pues yo decía, yo quiero estar con mi hijo 24/7, pero también quiero emprender, quiero cumplir mis sueños, también quiero hacer lo demás, quiero ser libre financieramente, porque si mamá se queda al 100% en casa, no va a poder, sí le voy a poder de repente dar tiempo, presencia, pero no lo que quisiera darle, ¿no? O lo que merece. O lo que merece darle. Entonces, era como que inyectarme ese 20% de dolor y ese 80% visualizar mis metas. Yo visualizo mucho y no solo en realidad en la mañana, yo casi todo el día siempre estoy imaginándome vivir lo que quiero como si ya lo tuviera. O sea, es como que, por ejemplo, digo, quiero, no sé, eh, por ejemplo, yo que quería ganarme el iPhone, ¿no? Hace tiempo, entonces yo estaba, ok, si yo quiero ganarme el iPhone, no basta con quererlo, lo tengo que oler, lo tengo que sentir, me lo imaginaba, lo puse en mi mapa de sueños. O entrar a buscar en Google cuánto Exacto, cuesta, siempre entraba y ya estaba visualizando, hasta ya sabía dónde me iba a comprar la funda del celular. Esto es cuestión de tiempo y la pregunta que siempre me hago para cumplir un objetivo o algo es, ¿qué es lo que necesito hacer para lograr eso, ¿no? Y sé que el universo me va a mostrar, me ama tanto, y digo, el universo me ama tanto, ese sueño que quiero también quiere estar conmigo, entonces va a buscar la manera de llegar a mí. Visualizo muchísimo. Si quiero en el día, ok, quiero lograr tal cosa, lo visualizo. Y eso lo hago mientras que escucho la canción que te digo, que me dura como 2 minutos y medio, la repito y la repito. ¿Para qué? Para que la música lo que hace es conectarte con tus emociones. Y el poder más fuerte que tiene el ser humano, si hablamos del poder mental y el poder emocional o del corazón, el corazón tiene 10 veces más potencia en vibración, en fuerza, en energía, que la mente. Entonces, si tú fusionas ambas cosas, pensamientos más fuerza, deseo,
y te sientes muy merecedor y agradecido, que es la mejor sensación que uno puede todos los días inyectarse a propósito, pues eso es una bomba que si quiero algo, ok, voy a encontrarlo. El universo me lo va a mandar por supuestamente casualidad, pero en realidad nunca es casualidad, ¿no? Te lo manda porque tú estás pidiendo y el universo te quiere tanto, Dios te quiere tanto que te lo manda. Entonces, eso es lo que hago yo. Todos los días me inyecto un propósito claro con la canción. Otra de las cosas que lo tengo es, por ejemplo, en el fondo de pantalla, mi mapa de sueños, lo tengo en el fondo de mi laptop, en mi casa, en la sala de mi casa, tengo escrita en las paredes mis sueños, tengo escrito también, mis sueños los tengo escrito como que ya los cumplí, que todos los días entro, lo primero que hago es ver eso, escribo las preguntas que me hacen todos los días mejorar 1%, y todo eso está escrito en el cuarto de la misma manera, entonces todo eso lo tengo ahí metido. Programo mucho mi mente. Eso me encanta hacer. Otra de las cosas que hago durante el día es, me encanta leer. Antes no leía, nada. Yo recuerdo que leer el libro de Juan Diego Gómez, que fue mi primer libro de crecimiento personal, Hábitos de Ricos, fue el primer libro que terminé y que me tomó como 3 meses terminarlo. Y es más, lo terminé porque me obligaron, porque si no lo terminaba me ponían multa. Renzo nos ponía multa si no terminamos de leer el libro. Y lo terminé de leer por eso, recuerdo. Y ese libro, aprendí mucho de ese libro. Me costaba mucho aprender a leer. Pero aquí te enseñamos también cómo puedes leer hasta un libro en 1 hora. Yo todavía no lo logro, soy sincera, todavía no leo un libro en 1 hora, pero sí ya me estoy leyendo 2 libros al mes. Y eso me gusta mucho porque siento que la información, el conocimiento de mentores, de personas que han tenido que pasar prácticamente toda su vida, te lo resumen en un libro y te dicen cómo lo tienes que hacer, ¿no? Entonces me encanta mucho leer, esa es otra de las cosas que me alimenta. Aparte que uno cuando quiere desarrollarse en el campo del emprendimiento, tienes que desarrollar varias habilidades. Y una de las habilidades es saber hablar. Cuando una persona tiene que saber hablar, tiene que saber qué decir. Y tú sabes qué decir cuando más palabras e información tienes en la mente, ¿no? Por ejemplo, ayer tuve una reunión con unos socios que han invertido en el proyecto de Iquitos. Y fue tan amena la conexión que hicimos que terminamos, vamos a celebrar la inversión. Y fue bastante chévere, vamos a comer. Nos fuimos a comer pollito a la brasa, que no recomiendo que coman siempre, ¿no? Pero bueno, comimos pollito a la brasa. Y estamos conversando, y para ese tipo de conversaciones uno tiene que tener tema de conversación. ¿Y cómo tienes tema de conversación cuando tú lees? Entonces, y recuerdo que con mi amiga, que ella es la que estaba con su esposo, con su pareja, yo con ella, pues si hablamos, nunca paramos de hablar, pero ahora era hablar con el esposo. El esposo no iba a estar calladito, era meterlo en la conversación. ¿Cómo lo metí en la conversación? Empecé a través de las preguntas, a preguntarle sobre él, y de pronto me empezó a hablar acerca de la política. Ajá. Y me di cuenta de que a él le gusta ese tema de la política y está muy informado de todo lo que pasa en el país. Y yo no veo noticias, Eli. ChatGPT. Imagínate, yo estaba y ese rato me acordé que una vez, que justo en el evento que hemos ido, que tienes que saber hablar de todo. Entonces me empezó a decir que las cosas que estaban pasando en el país y todo eso. Y yo un poquito de lo que a veces he visto en mi Facebook aparece, ¿no? Me acordaba y trataba de hablarle del tema. Entonces, y trataba como relacionar mucho el poder de la política con lo del poder de la educación, de que si uno, como que para no quedar mal. Y bueno, no se dio cuenta porque aprendí a cómo hablar y comunicar. Y tenía como que, me acordaba, el Papa Francisco, la presidenta se fue allá con el Papa Francisco, no, con el nuevo Papa. Y ahí todas esas cositas empezamos a hablar un poco. Pero a lo que voy es que leer te ayuda a tener más información y más tema de conversación con, por ejemplo, socios. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estado calladita y le hubiese dicho, no, señor, usted solo hábleme de autosanación? Sí, no. Imagínate. Sí,
Uno de los Sí, puntos importantes creo que es saber qué le gusta, qué le interesa, qué temas le interesan a otra persona así para es. conectar y sobre todo para enganchar ese propósito o los temas que le interesa con lo que nosotros hacemos. Así es, sí. En este caso yo sabía de mi amiga, pero de él pues recién había conversado 2 veces nada más. Pero bueno, sí es muy importante que leamos, nos informemos. No les digo que siempre vean noticias, pero sí es importante saber qué está pasando en nuestro país, por lo menos unos minutos, ¿no? Ujú. Al día. Luz, mi siguiente pregunta para ti es, ya que nos hemos metido un poquito en el tema, por ejemplo, con los socios, yo creo que muchos aquí son emprendedores, tienen reuniones, socios que por ahí puedan tener inversiones y más, porque están emprendiendo y es el mismo rubro que nosotros. ¿Cómo ha sido tu etapa o cuál ha sido tu resultado o a través de qué has logrado generar más alianzas estratégicas, más ventas y crear esa comunidad que hoy en día te respalda? Ya. Algo que el otro día me dijeron justo aquí fue después que me gané el viaje a Colombia y el iPhone. Me dijo, uy, qué chévere que lo hayas hecho en tan poco tiempo, ¿no? Es como que en un año, o sea, el año pasado que me mudé y he estado full acción masiva hasta esto, desde el año 2024 y este año, los primeros meses. Y yo me puse a pensar y en realidad no ha sido solo 2 años, ¿no? Yo creo que han sido un camino de 10 años. Para mí fueron 8 años de educarme tanto, de construir relaciones. Y al principio hay una frase que dice que saber y no hacer es no saber. Y yo era mucho de querer tener mucha información, pero no la aplicaba. Ujú. Asistía a muchos eventos, muchas conferencias, me encanta, pero te lees el libro y ya es información que queda, qué bonito, qué interesante, paso al siguiente libro. Y no es eso, tú lees un libro, libro que lees, libro que tienes que aplicar en tu vida, solo así te va a dar resultados. Y yo no hacía eso, yo era muy estudiosa, pero poco de hacer y de accionar. Y el año pasado que tomo la decisión de hacer, porque no tenía de otra, era sí o sí, no hay manera que yo no logre un resultado. Y eso es lo que me gusta, está incluso en el libro de Piensa y hágase rico, acerca de quemar tus barcos, ¿no? O sea, Ujú. es como que si tú tienes varias opciones, te conformas, si la primera no me funciona, la segunda ya. Pero si solo tienes una opción, y no hay manera que No puedes no fallar. puedas fallar. Tiene que funcionarte. Y entonces yo soy de las que me gusta, soy muy competitiva, me gusta a mí misma competir conmigo misma y ver que algo estoy mejorando todos los días. Entonces yo me ponía a mí misma esa presión de, a mí me gusta decir eso, a mí no me gusta que la gente ni nadie me presione, pero sí amo presionarme. Yo me presiono muchísimo por todos los días, ok, si digo que el día de hoy tengo que hacer, no sé, 5 llamadas, las hago y no me voy a dormir hasta que las haga. No, no las dejo para el día siguiente. Entonces, yo el año pasado tomo la decisión de hacer, dije ya, suficiente educación hasta el momento. Ser mamá para mí, que fue mi transición 2 años antes, me Ujú. enseñó a que me enseñó muchas de las habilidades que yo antes todavía no los había desarrollado. Creo que eso ha sido la maternidad para mí ha sido la mejor maestría de poder interior y de no, una mamá, un padre no se puede dar permiso para no salir adelante, ¿no? Yo creo que nadie, pero cuando eres padre o madre, te das cuenta que viene una personita que depende al 100% de ti. Todo lo que tú decidas y hagas va a afectar de forma positiva o de forma negativa a esa persona, a tu Así hijo, es. ¿no? Entonces, para mí, ser mamá era, uno incluso hasta siendo mamá no se puede ni enfermar, ¿no? Las que son mamás, no hay momento. Si tú tu hijo está enfermo y tú también estás enfermo, es como si tú no estuvieras enfermo porque tienes que atender a tu hijo, ayudarlo y darle todo. Entonces, para mí, ser mamá me dio la fuerza que antes no tenía para hacer las cosas. Entonces, el año pasado dije, voy a accionar, este año es de acción masiva y empecé a hacerlo. Primero a educar mucho, a volver a aprenderlas, a desarrollar las habilidades y las habilidades tú las desarrollas en base a la práctica. Si Así es. uno aprende a presentar, no es porque de la noche a la mañana ya lo sepa, es porque ha tenido que presentar de repente 100 veces, ha tenido que quemar a 100 inversionistas para que recién
uno te diga que sí. Y ese es el proceso, la acción al final, el hacer te va a llevar a ser un bueno en lo que estás haciendo, ¿no? Al principio no lo vas a hacer bien, pero luego, poco a poco, vas a ver cómo es que sí las cosas se dan. Entonces yo el año pasado empecé a, empecé a accionar mucho, primero a ver, número uno, es juntarte con las personas que están logrando lo que tú quieres lograr. Yo me empecé a pegar mucho a los líderes. Recuerdo cuando llegué, me empecé a pegar a ti, me empecé a pegar a César, me empecé a pegar a Renzo, Renzo. a Mary. Empecé a ser muy cargosa con ellos, a ser muy preguntona. Ahí es donde viene la frase, aprendí a pedir perdón que a pedir permiso, ¿no? O sea, ya yo era muy así, yo quiero que me enseñes esto y no paraba hasta que me enseñen. De repente no me querían enseñar, pero para dejar de molestar, me terminaban enseñando. Y era muy insistente por querer aprender y me puse en una posición de ser humilde para aprender, de ser una persona humilde, porque cuando tú entiendes de que el ego es el que no te deja aprender y si tú te pones desde el corazón a decir, oye, yo soy una persona que quiere realmente salir adelante y soy aprendiz, vas a poder aprender de cualquier persona, ¿no? De Así cualquier es, persona. Entonces, eso fue lo que hice. Me así junté es. con los que ya estaban logrando lo que yo quería y empecé a observarlos nuevamente. ¿Qué decían? ¿Cómo lo hacían? ¿A dónde iban? ¿Hasta qué comían? ¿Hasta cuánto tiempo se iba al baño, creo? Pero empecé a observarlos muchísimo y a ver, yo recuerdo que escuchaba las presentaciones, que a mí me gustaba mucho cómo César presentaba el proyecto. Yo me metía a las presentaciones y metía mi celular escondidito de la mesa por atrás y le ponía el grabador de voz. No se imaginan cuántas grabaciones de horas y horas he tenido de las presentaciones que hacían. Lo mismo hacía con Renzo, que a veces yo no podía entrar a las reuniones de Renzo, porque eran algunas con eh, algunos empresarios, otros inversionistas, y yo pues no, ni pintaba en ese momento en esas reuniones. Entonces, ¿qué hacía? Mi celular lo metía por ahí en un huequito y ponía a grabar para que luego yo me ponía a escuchar y observar mucho. Por ejemplo, a Renzo, hasta el día de hoy hago eso. Cada vez que, y voy a seguir haciendo, cada vez que estoy con él, le observo al 100% qué es lo que hace, cómo hasta come, o sea, literalmente, qué es lo que dice. Pongo mi mente en blanco y escucho cómo es que piensa. Lo que yo siempre me pregunto es esto. Si yo quiero aprender de alguien, siempre me estoy cuestionando, ay, quisiera estar en su cerebro, quiero saber cómo piensa. Y eso me pasa y hago cada vez que conozco a alguien, ¿no? Por ejemplo, me encanta ir mucho a los eventos, me encanta rodearme de muchos emprendedores y empresarios, que es la comunidad que tenemos, y cada vez que tengo esa oportunidad y veo que, por ejemplo, alguien está teniendo éxito y resultado en su empresa, así sea, por ejemplo, de licores, que yo pues no sé nada de eso y tampoco me voy a meter ahí, pero sé que si esa persona ha logrado algo es porque algo está en su cabeza Así es. y trato de absorber y sacarle todas y le pregunto, ¿cuál ha sido tu peor caída? ¿Cuál ha sido tu mejor esto? Normalmente le pregunto mucho de sus fracasos, para yo aprender de eso. ¿Cómo es que tú superas esto? ¿Qué es lo que haces para entender cómo es que piensan y cómo es que sienten para yo moldear y aplicarlo en mi vida también? Entonces es algo que también hago bastante, que he hecho el año pasado y aprender de ellos, observarlos, por otro lado, planificar. Como mamá, ha sido un proceso de complicado al principio organizarme. Yo decía en un momento, ay, no tengo tiempo, me falta tiempo. Soy mamá, soy pareja, tengo mi pareja, Y que por cierto soy... está ahí echándote barras y de verdad Ah, le mandamos ahí muchas vibras a Anthony Linares, que hoy en día pues es tu esposo, trabajas en equipo con él. sí, Hazel es de verdad un bebé, pero lo estás haciendo y déjame felicitarte, es un trabajo pero precioso porque es un proyecto. Es un sí, proyecto de vida, el tener un bebé y realmente, o sea, cambiar todo su panorama, entorno, qué come, qué hace, qué no debería hacer, es como formar un pequeño, un proyecto de vida para mí y hacer que eso pues sea diferente y vas a ver que su resultado
por ende, pues va a ser como un resultado de éxito. Sí. Ahora, para allá, porque ya por ahí me dicen que va a haber una segunda parte, porque también nos están haciendo así. A mí me Vale, gustaría que nos des las fijas, Luz. Las fijas, ok. porque yo sé que muchos de aquí de la comunidad son parte de la embajada y me dicen, Noeli, pero yo tengo miedo, o por aquí, pues, ¿qué hago si las personas no me ayudan? O ¿qué hago si una persona me da objeciones? Porque muchos trabajan en tema de ventas. Y valga decir que no solamente las ventas está para la embajada, sino para cualquier cosa. Y entonces yo siento, ¿qué estrategias tú implementas? Ujú. ¿Cómo conectas con una nueva persona? ¿Cómo vas relacionando un poco de lo que quiere con la comunidad? Ya sea como para, como se dice, para darle en el clavo. ¿Cuáles son las estrategias que tú implementas? Ok, a ver, número uno, que tiene mucho que ver justo lo que te estaba diciendo, es la planificación. Entonces, uno tiene para que sepa qué tiene que hacer, lo tiene que escribir. Entonces, yo lo que hago es, al principio escribí en mi cuaderno, ahora lo escribo en mi laptop, un blog de notas, en el que escribo, por ejemplo, un día antes estoy escribiendo cuáles son los pendientes que tengo para el siguiente día. Entonces, y ahí siempre está todo lo que tengo que hacer. Yo he aprendido a cómo, durante el proceso del año pasado me di cuenta de que hay tres procesos que uno sigue dentro de la embajada. Número uno, en cuanto para tener nuevos socios e inversionistas que compren tanto membresías, franquicias, terrenos o inversiones en plazo fijo, es entender, catalogar, distribuir a cada uno de los prospectos que tú tienes. Por ejemplo, primero los pasos, ¿no? Número uno, cómo tener prospectos. Primero son los prospectos. Después de los prospectos vienen los seguimientos, ¿no? Después de los seguimientos viene la presentación y después de la presentación viene el cierre. Entonces yo lo tengo estructurado por 4. ¿Qué hago? En el número uno tengo los prospectos. Entonces, todo negocio, tanto el nuestro como cualquier negocio que exista en el mercado, se sube, se incrementa su valor, tiene ingresos y más crecimiento a través de las ventas, pero las ventas se hacen con personas y las personas son contactos. Entonces, los contactos nunca se te pueden acabar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hago? He trabajado mucho con lista de orgánicos, también con leads. eh, los orgánicos, porque la mayoría están aquí que son orgánicos, que son embajadores que trabajan con contactos orgánicos. Los orgánicos, tú tienes que tener yo cada semana me hago una lista de 20 contactos orgánicos. Nuevos. 20 que pueden ser entre nuevos o pueden ser entre antiguos, pero tengo que tener 20. Apunten eso, por favor. Sí, podría decirlo que semana al principio era así bien metida o en el peor de los casos al mes. No, en el peor de los casos 20 al mes. Si tú tienes 20 en un mes, estamos hablando que tienes en 12 meses, tienes unos 2.400 contactos. Y tú ahí empiezas a ver, al principio, cuando tú empiezas recién, vas a ir conociéndote cómo eres, cómo es tu ratio de conversión como vendedor. O sea, si tú presentas a 5 personas o 5 personas que tú le hablas del proyecto, ¿cuántas personas te aceptan? En este caso, te aceptan una reunión. De 5 te pueden aceptar 3. Ah, estás bien. Pero si tú de 5 te acepta 1, porque recién estás empezando, dices, ah, ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Si de 5 te acepta 1, una presentación, entonces tienes que, si quieres hacer 3 presentaciones a la semana, ¿cuántas personas tienes que hablar? 15, ¿verdad? 15 personas para que 3 te acepten una presentación. De 3 que te acepten una presentación, que sean filtrados, o sea, personas que tengan la mentalidad abierta, las ganas de salir adelante y también que sean personas que tienen dinero o pueden conseguirlo, de esas 3 te acepta 1. Entonces, una persona que decide invertir. Ok, de 15 te das cuenta que 1 te compró. Entonces, si tú al mes quieres tener más de una venta, entonces tendrías que hacer ¿cuánto? Si quieres tener 2 ventas, 30 contactos que estés ahí frecuentando para que puedas tener una conversión de 2. Algunos de 15 logran tener de repente 5 ventas. Eso es algo muy personal que tiene cada uno. Ustedes tienen que sacar su ratio de conversión.
de acuerdo a eso, siempre te vas preguntando, ya, ok, si de 10 uno me compra, entonces, ¿qué aumento números? Y empiezo a ver por qué. ¿Por qué de 10 uno? ¿O por qué de 20 uno? Entonces, algo está pasando en mí y empiezas tú a escribir. Yo lo que hago es escribir mucho porque escribir me permite ver detalles que de repente no me daba cuenta, ¿no? Por ejemplo, dije, ya, que estaba prospectando a esta persona que no me aceptó y es porque le dejaba mucho en visto. Entonces tengo que responder más rápido. No, de repente esta persona me pasó una vez que tenía un inversionista que quería comprarse como recuerdo, 2 terrenos al contado y él le di muchas opciones, él tenía un capital de inversión que lo mareé. Le di muchas y lo mareé y al final me decía, todavía sigo evaluando, no sé cuál tomar, ven para ayudarte, no tengo mucho tiempo, vino la siguiente vez, ya, creo que esto. Luego, no, todavía he visto, le di demasiado que al final Mucho análisis. Mucho análisis causa parálisis. Y me pasó con otra socia que de pronto todo ya estaba bien, ella se iba a comprar, recuerdo, sus 3 terrenos al contado, hasta iba a invertir $100,000 en plazo fijo. Yo decía, esa era mi primera venta tipo así más fuerte que tenía. Yo estaba ya emocionada, yo decía con esta comisión, digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Estaba yo ya feliz, de verdad. Hasta el último minuto recuerdo que la invitamos a comer. Invertiste Dijo, también. sí, invertí. Dijo, sí, voy a comprar, ya voy a pagar mañana. Y cuando ella lo único que faltaba decidir era entre las etapas, me acuerdo en ese momento. ¿Y qué pasa? Que yo por querer que ella me escoja las etapas para que me reafirme su compra, la presioné cuando nos estábamos despidiendo. Y ella sintió, pues, yo imagino, yo no me había dado cuenta, ¿verdad? exacto, una presión. Y a mí misma no me gusta que me presionen, imagínate, ¿no? A las personas, a nadie le gusta. Y al siguiente día yo, feliz, emocionada, ya va a ser su pago. No me volvió a contestar la llamada. Le llamaba al día siguiente, pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, le tuve que echar tierrita porque desapareció. Y ahí yo me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que yo hice para que se desanime y desaparezca? Luego, después de meses apareció y bueno, había tenido un conflicto de ella, pero sé que también, o sea, uno siempre tiene que evaluar lo que uno hace, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo que yo siempre evalúo. Primero, hago mis contactos, para no pasarme mucho allá. Hago la lista de contactos siempre, 20 yo conozco mi ratio, yo sé cuánto convierto de orgánicos y cuánto convierto de leads. Por ejemplo, en orgánicos yo suelo ir mucho a eventos, algo que les recomiendo mucho, sobre todo en los eventos pagados, inviértanle todos los meses, separen por ahí, cuando ya ustedes empiezan a facturar, separen sus 450, 500 soles o más, que es el costo normal que están en las entradas de los eventos. Voy y en estos eventos hago contactos. Entonces, mi forma de hacer contactos es ser la fija, que es otra fija. Las personas que compran, sea un ticket pequeño o un ticket grande, que quieres que sea una relación a largo plazo que construyas con un cliente, un nuevo socio, tú tienes que tener en tu mente que vas a construir una relación de amistad con ellos. Así es. Entonces, cuando una persona construye una relación de amistad es porque ahí empieza a generarse confianza. Entonces, yo lo que busco cada vez que conozco, mi forma de ventas es así, es generar confianza con las personas, que ellos me vean como una amiga, que se abran conmigo, que llegue un momento en que hasta me cuenten sus problemas, Y hasta les das sus terapia. cosas, hasta la terapia sale. Y suelo mucho que si yo escucho un problema o algo, yo suelo ayudarlos. O sea, por ejemplo, si me dicen, estoy pasando por tal y estoy necesitando esto, a veces yo no tengo la solución de lo que están buscando, pero sí conozco personas, ahí nuevamente entran los contactos, conozco personas que le pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, ahora con una socia que ha invertido, ella necesitaba apoyo con el tema quería contenido, videos para su marca. Entonces dije, ok, yo no soy capa en audiovisual,
tengo base, entonces le dije, como que le hice un asesoramiento, le llamé a la persona que sí sabe, yo asumí los costos y gastos y lo hicimos. Y eso fue un match. Y cuando le hicimos todo, le dije, no te cobro ni un sol. ¿Por qué? Porque estaba generando confianza, ¿no? Esa confianza. Y yo sabía que tarde o temprano, en cualquier momento, se iba a dar, cuando yo le presente mi proyecto, en algún momento iba a ser más sencillo la venta y que ella iba a sentir pues esa confianza de decir, oye Luz, si tú me estás presentando este proyecto, pues yo confío en ti. Y así fue, ¿no? Confió de una forma sencilla. Entonces yo busco mucho tener muchos contactos de todo tipo, y también generar mucha confianza con las personas, eso, pasar tiempo con ellos, mandarles mensajitos, por ejemplo, por el Día de la Madre, obviamente tenía que mandarle su imagen con un texto personalizado a cada uno de mis socios y a cada uno de los nuevos prospectos que estoy haciendo, que eso es otra de las cosas que hago. Y por otro lado es la tercera cosa que sí o sí también realizo para tener éxito en las ventas, pues es ayudar. Entonces, ayudar me refiero a servir sin esperar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que yo soy muy, muy creyente de que cuando tú obras bien, las cosas te van bien. Entonces, yo de repente, no sé, alguien en la persona o en donde yo de repente no gane ni un dólar, o sea, nada, yo sé que si yo le ayudo a una persona que de repente yo no gano nada, el universo Dios me va a recompensar con muchas cosas. O sea, si pongamos, le ayudo a cerrar, no sé, aquí a nuestro amigo Francisco. Y luego de forma tan genuina, con un amor de sembrar, y digo, ok, cuando me toque, yo sé que el universo me va a recompensar de muchas buenas maneras. Entonces, yo creo que estas son las tres claves. Uno, contactos, confianza y servir desde el amor. Entonces, eso es lo que hace que todo pues, se siga dando, porque recuerda, como lo dijo Juan Diego Gómez, los números que van a ver en tu cuenta, la abundancia que va a llegar a tu vida va a ser de acuerdo a las vidas que tú has impactado. Y las vidas en las que tú impactas es a través de servir, a través de ayudar. Así es. Algo que me llevo de esta entrevista, porque ya el tiempo ya me van a abarcar con el tiempo, es que pide y se te dará, busca, encontrarás. Duda y se te quitará. Así es. También. Importantísimo, familia. Yo creo que merecemos una segunda parte, así como lo hicimos con Jorge. Luz, última pregunta. Me gustaría que nos compartas un poquito de cómo es o sea, ahorita sé que estás con un equipo grande que te respalda y bien es cierto, es una de las comunidades más grandes dentro de la embajada. ¿Cómo es trabajar en equipo? Porque yo sé que en algún momento para poder ser líder, obviamente el primer liderazgo, yo siempre lo digo, es con uno mismo, porque tú te lideras y así como tú te lideras un equipo. ¿Cómo es trabajar en equipo? Trabajar en equipo, la verdad es que ha sido un reto para mí al principio. Antes de ser mamá, ha sido un reto muy grande porque ya muchas veces he intentado construir comunidades y se construía la comunidad y se me caía. La construía, se me caía y sabía que era por falta de liderazgo. Después de que soy mamá, ser mamá me enseñó a cómo dar soporte, apoyar a un ser humano, ¿no? En este caso, como hijo, yo veo a mis socios, a mi comunidad, como mis hijos, literalmente. Solo que a ellos no le tengo que cambiar pañal, ¿no? Pero También, cuando se portan mal. entonces, en el caso del liderazgo de la comunidad, para mí ser mamá ha sido clave y lo que hago es tal cual como con mi hijo. O sea, yo para mi hijo quiero lo mejor, quiero ayudarlo a cumplir cada uno de sus metas y para yo enseñarle algo le tengo que enseñar desde la coherencia, desde yo hacerlo primero. Si no, ¿cómo le voy a enseñar o inspirar para que lo haga? Entonces yo busco, cuando una persona va a seguir un líder es por admiración y porque sabe que su líder sabe algo que él no sabe. Entonces siempre busco capacitarme, siempre busco dar un paso antes que ellos para saber guiarles, porque si no, ¿cómo les enseño?
Entonces, los trato así como a mis hijos, como a mi hijo, ¿no? Yo quiero lo mejor para Hassel y también quiero lo mejor para mis socios. Y cuando me refiero a que querer lo mejor, es siempre, es casarme literalmente con sus sueños. Si por ejemplo uno de ellos dice, ok, ¿qué pasó? No voy a decir nombres, pero recuerdo que uno de mis socios me dijo, quiero, estoy endeudado, quiero salir de las deudas, que un monto interesante, eh, y eso era lo que quería, y resolviendo eso iba a poder cumplir varios sueños. Uno a cancelar la deuda, por otro lado iba a poder pasar más tiempo con su familia, iba a poder dar, incluso llevar de viaje a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que dijo, ok, vamos a hacer lo que necesitamos hacer, qué tiempo le ponemos, porque hay que trabajar también. Yo soy mucho de ponerles retos, o sea, retos y premios incluso, ¿no? Si lo hacen. Entonces, recuerdo que le dije, eso fue el año pasado, me lo dijo el año pasado, y este año pasó, creo, 2 mesecitos en las que nos hemos movido bastante, lo he apoyado siempre, literalmente como si fuera un hijo para mí, en el sentido de estar siempre constante. Y, y pasó como 2 mesecitos y de pronto un día me dice, llega a la oficina, yo estaba ahí sentada y entra y estaba con los ojos así brillosos y ese día teníamos capacitación y le dije, no has venido, ¿qué pasó? Y me dice, no sabes a dónde he ido. Y yo estaba, ¿qué pasó? ¿A dónde te has ido? ¿De dónde vienes? Vengo del banco. Ah, y yo ya me imaginaba. Y me dijo, Luz, acabo de cancelar todas mis deudas, las deudas que tuve, y estoy ahora planificando mi viaje que voy a tener con mi familia. Y no te imaginas, hemos saltado, hemos gritado de la emoción y yo hasta me puse a llorar porque realmente sé lo que se siente cumplir un sueño y me emociona mucho que también ellos lo hagan, ¿no? Entonces yo me emociono mucho por ellos y me puse muy feliz de verdad. Y yo digo, creo que esa es la recompensa más bonita que uno siente, de que puedes sembrar y sumar un poco más en ellos, en su proceso. Y por otro lado, otra de las cosas que realizo mucho con el equipo y me funciona bastante es siempre mostrarle una planificación de qué es lo que tiene que hacer. Y también hay cosas que yo no sé. Por Así ejemplo, es. yo tengo mi expertise en algo y, y hay cosas que de repente yo me adapto, pero sé que hay gente que es experta en lo que hace. Entonces, lo que busco trabajar en equipo es ver la habilidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? En este caso, si uno es experto, no sé, tipo en marketing, no sé, y el otro es experto en finanzas y el otro algo tienen de expertise cada uno. Lo que busco hacer es que no que intente hacer lo que yo hago, sino que se potencien esa habilidad y juntos como equipo sumar fuerzas, ¿no? Entonces yo aprendido a delegar y decirle, ok, ¿qué necesitas que te apoye? Armamos todo un plan, ok, tú eres bueno en esto, hazlo de esta manera y yo te voy a ayudar en todo lo demás. Entonces, y eso nos ha ayudado mucho porque así cada uno, pues yo siento que tengo todas las patas. Yo estoy en una pata, el otro está en otra pata, el otro está en otra pata y nuestra pata del centro, o sea, digamos que la parte más principal de trabajo en equipo, nuevamente es el propósito y y eso es como requisito clave para mí. Yo busco construir una comunidad donde haya lealtad, donde haya valores, donde ellos, así como yo que ama ayudar y que a mí me encantan las ventas, yo amo vender. Y cuando vendo, mi forma de vender es literalmente ponerle amor por una transformación que va a lograr la otra persona. Entonces suelo ser, y me gusta que las personas con las que trabajan conmigo tengan esa intención. Yo me doy cuenta, por ejemplo, tú te das cuenta quién quiere vender por dinero y quién quiere vender porque realmente quiere ayudar a otra persona. Así es. Entonces, yo lo que he buscado desde el principio siempre es buscar a esas personas y conectar en esa parte espiritual de cada uno en la que su base sea eso. Su base sea, yo vendo porque voy a ayudar a la otra persona. Y me he dado cuenta que eso ha funcionado porque, no sé, de repente toca que al inversionista hay que apoyarlo con un viaje que va a tener que salir de tu bolsillo.
Y si una persona solo vende por interés, por querer ganar, uy, ¿qué va a querer sacar sus 200, $300 de su bolsillo y ponerle un viaje al socio? O de repente tener que tú decir, oye, voy a ayudarlo, necesita, no sé, ir a algún lugar o la clínica, algo porque está mal, ya yo le voy a sacar o de mi comisión, lo voy a poner. Y yo me he dado cuenta que ellos han duplicado eso de mí. Entonces, y lo hacen, ¿no? El otro día tengo uno de mis socios que le pagó el viaje a una socia que necesitaba de repente para su vuelo, no completaba, yo también he hecho eso y ellos lo hacen porque quieren ayudarles realmente. Y bueno, la recompensa es bastante buena porque te das cuenta que eso es una inversión, no sé, tipo, inviertes, me ha pasado que a veces he invertido hasta en socios o hasta en ventas, procesos en los que le he puesto 100, $200 y no se concretó la venta. Pero como que el no llegó. universo te manda por otro lado. Te manda por otro lado y te lo triplica. Por eso es que no se pongan tristes, amigos embajadores, cuando no logran una venta. Créeme que no se pudo una porque te están esperando 10 más. Así Y es. solo tú tienes que confiar. Y lo mejor de todo, y creo que ya con esto acabamos, lo mejor de todo el proceso de un embajador, para mí ser embajadora profesional se ha convertido en mi vida en disfrutar el proceso. Porque te das cuenta, y de repente les va a pasar, cuando tú buscas lograr algo, vas a decir, oye, ya quiero llegar a grado 10, quiero llegar a grado 20, porque en ese momento voy a facturar tanto, me voy a poder comprar tal cosa, voy a poder ir. Y tú ya estás así pensando bien en la meta, ya, ok. Llega tu meta y todo ese proceso te has esforzado, sacrificado y todo. Llega la meta y de pronto, oye, sí, lo logré, estás todo feliz, eufórico y esto. Pasan, no sé, esa noche, el siguiente día, te sientes como que, ¿y ahora qué? Y eso en algún momento a mí me ha pasado. Entonces, y yo me he dado cuenta de que para cumplir una meta o lograr un sueño, y yo sé que esto lo va a pasar siempre, por eso educamos nosotros a nivel espiritual, emocional. Yo me he dado cuenta de que lo mejor que puedes hacer y lo que mejor te vas a llevar cuando cumplas ese objetivo no es lo que vas a lograr con ese objetivo, o sea, el viaje, el carro, lo que quieras, sino es el proceso y la persona en la que tú te has convertido en el camino. Y la persona que yo digo, me pongo a ver, digo que ya logré esto, pero me encanta haber dicho que el proceso lo viví de esta manera. Aprendí de esta manera. Qué rico fue reírme, qué rico fue llorar, qué rico fue renegar y todo lo demás, pero disfruté el proceso. Yo les invito a eso. Como embajadores van a enfrentar muchas cosas en el camino. Número uno, pidan ayuda, chicos. O sea, siempre pidan ayuda cuando no saben algo. Porque lo peor que puedes hacer es aguantarte y no pedir ayuda cuando realmente lo necesitas. Pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que quiera. Y si alguien te dice al principio, no pienses de que es porque no quiera. A veces una persona tiene demasiadas cosas en la cabeza. Pero insiste, sé cargoso. Dilo 5, 10, 20 veces hasta que te ayuden para que dejes de molestar. Es mejor Pero lo pedir haces. permiso. Exacto. No, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así es. Y algo más que también no quisiera irme sin decirles esto, y creo que de Renzo he aprendido muchas cosas, de verdad, pero una de las cosas que creo que es lo que me ayudó a escalar mucho, me llevó a pasar de ganar $100 al mes, de ganar 200 a ganar 10,000 o más de $10,000 al mes, ha sido una sola cosa. Creo de todo, como que el componente, el núcleo, la cerecita del pastel, ha sido creer en mí misma. Yo creo que tú puedes venderle a una persona, no sé, así como le puedes vender a, no sé, a un albañil, puedes venderle a un dueño de franquicias. De la misma manera, porque tu producto, tu servicio es el mismo. La propuesta es la misma. Pero, ¿qué es lo que te va a diferenciar de ambas cosas? Es que pasa que a veces uno cuando le va a presentar a una persona que de pronto tiene más resultados que tú, tu mente te juega en contra. Tu mente te empiezas a hacer, si tú no crees en ti, te sientes chiquitita, ¿no? O chiquitito.
y tienes miedo de hacerle la propuesta, no sé, pues al Shark, al Titán, al que gana al mes, al pez gordo, al que gana al mes sus, no sé, su $1.000.000. Y te da como que ese miedo, entonces, pero al final, recuerdo que Renzo me dijo, Luz, es lo mismo. Son personas, de igual manera, ambas son personas, pero lo que va a determinar que tú puedas cerrar la venta aquí, una venta de $100 a una venta de 1,000, 20,000 o más, va a ser la confianza que tienes en ti misma. Si tú tienes confianza y se nota esa confianza, eso te hace ver diferente, vibras diferente, todo cambia. Entonces eso va a ser, porque la información es la misma, es todo lo mismo. Y es confiar y creer en ti. Y yo creo que eso es lo que les va a llevar. Si la gente que hoy tiene éxito en su vida o resultados son los mejores, no sé, futbolistas, empresarios. Yo veo que alguien está facturando $10 millones al mes, digo, esta persona está facturando esto porque se la cree, porque el otro día me dio un evento, recuerdo, en el que habían personas que estaban mostrando sus facturaciones y yo decía, hasta habían salido en Forbes y otras regalas y yo decía, qué chévere porque yo quiero y ese es mi sueño, yo también quiero estar ahí, ¿no? Y cuando empezaban a compartir cómo lo hicieron, dije, oye, esto ya lo he escuchado en otra persona. Pero no lo habías aplicado. Pero no lo había aplicado y ahí es donde me di cuenta, si esta persona está logrando eso, es porque está creyendo demasiado en sí misma. Entonces ahí es donde digo, cada vez que yo quiero elevar o no sé, tipo, este mes quiero vender 2, el siguiente quiero vender 5, el siguiente quiero vender 10 o más, ya, ok, tengo que incrementar mi autoconfianza. Así es. Recalcando y agregando algo que compartes, que es el poder de la confianza. Eli, ¿cómo eleva mi confianza? Conoce tu producto, conoce lo que vendes. Yo creo que no hay nadie que te va a decir que no es como es si tú conoces tu producto, si conoces tu proyecto y tienes la información correcta, aumenta tu confianza. Familia, últimas palabras. Lucecita, encantada, y es un honor, me gustaría tener una segunda parte contigo, porque yo creo que el tiempo se nos ha hecho corto. Sin embargo, últimas palabras, un mantra que sigues mucho y te gustaría compartir con nosotros. Uy, la verdad es que hoy en día tengo varias. Hay una que se los voy a decir, que es para todas las personas cuando pasan un reto. Me han pasado a mí misma, o sea, sigo pasando retos y voy a seguir pasando retos. O sea, ¿qué sería de la vida si no pasáramos retos, no? Sería aburrido. Es una frase que me recuerdo que me lo dijo uno de mis mentores, que también hoy es un socio. Recuerdo que me dijo que esta frase que dice, los problemas son bendiciones disfrazadas de problemas. ¿Qué significa? Que es así, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del vaso. ¿Me prestas tu vaso? Todos los problemas que llegan a nosotros, por ejemplo, este problema de lo que sea que fuese, está en la misma proporción de la bendición que va a llegar, incluso más. Así que cuando llega un problema a tu vida, no creas que es lo peor que te ha pasado y tú mismo te autoflageles, porque la mente tiene el poder de construirte o destruirte. Entonces tú tienes que hacer siempre lo que te conviene. Y lo que te conviene es pensar positivo y darle solución a todo. Entonces, si tú llega un problema a ti, yo repito ese mantra, los problemas son bendiciones disfrazadas de problemas. ¡Ay, qué chévere! ¿No? Llegó un problema, quiere decir que ahora llega una bendición más grande a mi vida si yo supero esto. Y eso es lo que yo entendí, por ejemplo, con la enfermedad. Para mí eso era lo peor que me había pasado en mi vida. Y ahora puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y es lo mismo, cuando me convertí en mamá, al principio tenía mucho miedo porque no sabía cómo ser una buena madre, cómo tener una familia. Y tenía miedo y decía, ay, esto, ¿por qué me está pasando? ¿Cómo es que está pasando? Y ahora yo digo, gracias a ser madre es que hoy estoy donde estoy. Gracias a ser madre. Entonces, eso es un mantra que me ayuda mucho y es más, cuando pasan también en temas de ventas, ¿no? Si me dicen no o algo, digo que le está diciendo no a la oportunidad, qué pena, de verdad me da penita. Sí, a veces me da mucha pena porque lo que tenemos en Familia Kaizen realmente te cambia la vida. Entonces, llega una persona que dice que no, digo, ok, los problemas son bendiciones disfrazadas de problemas, entonces quiere decir que viene
más personas bendición. que van a decir que sí son las correctas, ¿no? Que sí son los que deberían estar en tu proyecto. Y bueno, por otro lado, otra de las frases que repito mucho es la de todo es perfecto, o sea, de que todo ocurre de la manera en la que tiene que ocurrir. Todo tiene un propósito en esta vida. A mí me salvó la vida pasar de preguntarme por qué me pasan estas cosas a preguntarme para qué me pasan estas cosas. Y cuando me pregunto para qué, empiezo a sacarle un aprendizaje de todo. Y escribo el aprendizaje y me doy cuenta que si hoy yo valoro más mi vida, si yo hoy amo más mi vida, si hoy yo amo a todo lo que es parte de mi vida, es gracias a que en algún momento estuve a punto de morirme, por ejemplo. Uno valora lo que tiene cuando ya estás perdiendo el océano. Así es. Entonces, uno puede valorar mucho si uno encuentra el aprendizaje. Y amigos, todos siempre tienen que hacer que sus días sean, pues, como digo, no hay una frase que también digo, que me gusta mucho, que es, siempre haz que hoy sea el mejor día de tu vida, todos los días. Lucecita, encantados y es un honor para nosotros tenerte aquí. De verdad, me ha gustado mucho, he aprendido mucho también, recordar cosas que mientras nos contabas. Y bueno, familia, todo lo bonito tiene un fin. Hoy ya llegamos a nuestra parte final de la entrevista. Gracias por estar aquí. De verdad, para mí es un honor nuevamente representar a la comunidad y sobre todo estar junto a una de las líderes que yo siento que comencé contigo, Luz. Y bueno, es un honor servir. Servir, ¿por qué? Porque ese es nuestro propósito personal. Familia, muchas gracias por conectarse. Saludos para los que están por ahí. Corazoncitos, pollitos para todos. Nos vemos el siguiente martes en un contenido más de historias que inspiran. Y bueno, el próximo puedes ser tú. Muchas gracias, Luz. Gracias a ti. Saludos y bendiciones, corazoncitos. Chau, chau.